¿verdad? Hablando, hermanos, acerca de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista o quién iba a ser Juan Bautista, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Según lo que vimos, ¿quién iba a ser Juan Bautista? Y preparó el camino para la llegada del Señor. Muy bien, hermana. ¿Verdad? Iba a ser que iba a preparar el camino del Señor para la venida del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Juan Bautista, hermanos, él mismo dijo, yo no soy la luz, sino que yo vengo a dar testimonio de la luz. Y él dijo, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, y él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Él iba a ser, hermano, como dice ahí en Isaías, la voz que clama en el desierto y para preparar el camino del Señor. ¿Sí, hermano? Sí, sobre la profecía era que Elías iba a venir antes de la llegada del Mesías. Ándale. Jesucristo dijo que este era el Elías que Ándale, exactamente, con la voz y autoridad de Elías, ¿verdad? Así es, hermano, muy bien. Entonces, hermano, ya vimos todo lo acontecido con Zacarías y Elizabeth. Ya vimos, hermano, que fue una familia, hermanos, de buen testimonio, porque eran personas, hermanos, que ellos siempre estaban orando por un hijo, oraban siempre por un hijo. Elizabeth, hermanos, era una mujer estéril y de edad avanzada. Zacarías también era un hombre, hermanos, también de edad avanzada. Entonces, pero Zacarías, hermano, era un sacerdote que él ministraba, hermanos, en el templo. Él estaba, hermano, a la hora del incienso y vimos, hermano, cómo se le aparece un arcángel enviado por Dios. El arcángel, ¿cómo se llamaba el nombre del arcángel, hermanos? Gabriel, ¿verdad? El arcángel Gabriel. Y vimos, hermano, cómo el arcángel Gabriel es un arcángel, hermanos. Hay una jerarquía, hermanos, en el cielo que son los arcángeles. Solamente hay dos, Miguel y Gabriel, hermano. En este caso se le aparece Gabriel, que es el mismo, hermano, que le apareció a Daniel. Ahí usted lo puede encontrar ahí. Bien, entonces, hermano, se le aparece a Zacarías y le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth va a concebir un hijo. Y le da instrucciones, ¿verdad? ¿Cómo se iba a llamar el niño? Juan. Y Zacarías, hermano, vimos cómo él duda. Vemos también su incredulidad porque él duda, hermanos, ¿verdad? Y vimos, hermano, también cómo el ángel, hermano, le dice, mira, todo eso se va a cumplir y tú te vas a quedar mudo y vas a poder hablar hasta que todo se cumple en su tiempo. Y así pasó, hermanos, ¿verdad? Vimos cómo él estaba en el templo y la gente, hermano, le asombró que Zacarías no saliera. Y cuando salió, hablaba en señas y la gente entendió que había visto una visión. Elizabeth, hermano, queda encinta y dice la Biblia, hermanos, que de estar en Jerusalén, Zacarías vuelve con su mujer. Y vimos, hermano, que no hay una ciudad muy exacta, hermano, donde vivían ellos, pero Zacarías y Elizabeth vivían en una región montañosa en la parte sur de Israel, que es Judea, hermano, en la provincia de Judea. Y se cree, hermano, que ellos vivían en una ciudad que se llamaba Hebrón, hermanos. Ahí, una región montañosa, ahí vivían. Vuelve Zacarías con Elizabeth y su mujer, hermano, queda embarazada. Es un milagro, hermano, porque ella era estéril. Y ya había dejado, hermano, la costumbre de las mujeres. Entonces, hermano, es un milagro esto. Bien, Juan Bautista, hermanos, nace y dice la palabra del Señor, hermano, que la gente, hermanos, allí en Jerusalén le llamaban Zacarías. Zacarías Junior le decían, ¿verdad? Pero Elizabeth dijo, no le llamen así, porque tiene un nombre, se llama Juan. Y le dijeron, pero en tu familia no hay nadie que se llame Juan, ¿por qué le pusiste así? Pero fue por mandato del ángel, hermano. Y después dijo Zacarías, no, llámenle Juan, porque es por mandato de Dios que se llame Juan. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando Elizabeth, hermano, queda ya embarazada, dice que ahí vimos, hermano, cómo después el ángel Gabriel, hermano, va a una ciudad de Nazaret, de Galilea, llamada Nazaret, aquí, en Nazaret, donde vivía María, hermanos. Va el ángel con María, hermanos, y dice que entra, hermano, con una salutación, le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. La salutación salve, hermano, significa, ha llegado la salvación a esta casa, ¿verdad? El favor de Dios ha llegado a esta casa. Y dice que María, hermano, se quedó asombrada por esa salutación. ¿Qué salutación sería esta? Y el ángel también le dijo, María, no temas porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. Y luego le dice, vas a concebir en tu vientre. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María, hermanos, ella también
Aparentemente, hermano, ella se queda asombrada porque dijo, yo no conozco varón. ¿Cómo es esto? Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que el ángel le dijo, mira, no temas porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, hermano, a ella esto le asombró. ¿Por qué? Porque ella no estaba casada, solamente estaba desposada con José, hermanos. ¿Qué significa el desposorio, hermano Jorge? Un compromiso, como decimos hermanos la semana pasada, es algo como si ya se hubiera realizado el casamiento, pero sin tener una relación. Exacto. Era un compromiso muy serio el desposorio, hermano, entre los judíos. Era tan serio, hermano, que casi estaba ahí la firma de los padres, hermano, y ahí del jovencito si se echaba para atrás porque ya estaba, ya tenía un compromiso muy serio con su esposa. Sí, entonces, hermano, los padres tenían que ver en este compromiso muy serio que era el desposorio. Entonces, hermano, dice la Biblia que cuando el ángel le dice a María que va a ser por obra del Espíritu Santo, ella dijo, háganse en mí conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no se quedó muda. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué ella no se quedó muda como Zacarías? ¿Por qué, hermana? ¿Se acuerda, hermana Amalia? ¿Por qué? Lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál fue la razón por la que María no se quedó muda como Zacarías, hermana? Ajá. ¿Se acuerda? Porque ella era virgen. Ajá. Y era increíble que debiera ser ella a quedar embarazada si era virgen. Exactamente. Exactamente, a comparación de Zacarías, que ya estaban ellos casados, hermano. Hay más probabilidad, hermano, y no nos asombraría a nosotros, hermano, que una pareja de jóvenes o de hermanos adultos que ya están casados, hermanos, ¿verdad? Que viven juntos, no nos asombraría que de pronto nos digan, no, pues hay esterilidad en nosotros. Y de pronto, hermano, la muchacha o la hermana sale embarazada. No nos asombraría tanto porque están casados. Diríamos, gracias al Señor, mira qué bueno que oraron bastante, mira, ya está embarazada. Pero que nos diga una señorita que está embarazada, pues no le vamos a creer. Vamos a decir, no, a mí no me vas a engañar, tú por ahí te fuiste con un fulano. Pero, hermano, en el caso de María, hermanos, ella era señorita cuando quedó embarazada, era virgen, dice la palabra del Señor, a una virgen. ¿Sí? Entonces, hermano, ella, hermanos, vive en Nazaret. El ángel se va, hermanos, y dice la Biblia que se va al sur, hermano, a la casa de Elizabeth. ¿Cuánto tiempo tenía Elizabeth de embarazo, hermanos? ¿Se acuerdan? 6 meses. Cuando María, hermano, va con Elizabeth a verla, ya tenía 6 meses de embarazo. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que va María con Elizabeth. Dice que cuando llega, hermanos, María a ver a Elizabeth, dice que la criatura saltó en su vientre. Las dos ya estaban embarazadas. ¿Cuál de las dos criaturas saltó en su vientre, hermana Carmen? ¿Se acuerda? La de Elizabeth, ¿verdad? Porque María estaba recién embarazada y Elizabeth tenía 6 meses, ¿verdad? Entonces, hermano, dice ahí la Biblia, hermanos, que llega María, hermanos, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y empieza a hablar, hermano, las verdades de Dios, ¿verdad? Las verdades de Dios. Y dice la palabra del Señor que María se quedó. ¿Cuánto tiempo se quedó con ella, hermana Marlene? 3 meses. ¿Por qué crees que se quedó 3 meses con Elizabeth? Muy bien, ¿verdad? Se quedó cuidándola con ella, hermano, hasta que Elizabeth, pues, diera a luz, ¿verdad? Y dice la Biblia, hermanos, que sí, se cumplieron los días de su alumbramiento de Elizabeth. Entonces, hermano, dice la Biblia que después María vuelve, hermanos, ¿a dónde? A Nazaret. Sí, María vuelve, hermanos, a Nazaret. Cuando vuelve a Nazaret, hermanos, ¿cuánto tiempo tenía de embarazo María, hermanos? 3 meses. 3 meses aproximadamente, hermano. Entonces, vuelve a Nazaret con 3 meses de embarazo. Cuando vuelve a Nazaret, hermanos, María ya estaba embarazada de 3 meses y ya se le notaba la pancita. Y si no se le notaba, hermano, ya había indicios de que estaba embarazada. ¿Sí, hermano? Pastor, de ahí de donde estaba con su parienta, ¿cuánto tiempo haría para regresar a sus tierras? No, pues está lejos, hermano. No, bastante, hermano, bastante. Yo creo que
Sí, al 3 meses estuvo con Elizabeth y ya tenía más tiempo de embarazo, por unos 4 meses ya de embarazo, 4 más. Entonces, hermano, vuelve y ya se notaba la pancita. Imagínense, hermano. Entonces, hermano, ya se notaba la pancita y José, hermanos, le llega la noticia de que María volvió con una pancita que no era normal. Hermano, pensemos en el problema que hubo ahí. Vamos a pensar, hermano, en el grande problema que hubo ahí, hermanos, entre las familias. Porque recuerda, hermano, nadie sabía nada sino solamente María, ni José sabía todavía nada, hermanos. Entonces, se divulga una noticia de que María ya vuelve con una pancita diferente, ya está embarazada, hermanos, tiene algo de vómito y pues ya está malita. No, hermanos. José, hermanos, se pone triste. Yo pienso que también se enfurece, hermanos. Aunque era un hombre justo, pero hermano, pues estaban en un desposorio. Se iban a casar. Y María, hermanos, vuelve ya así. Entonces José dijo, no, por allá se fue con su parienta y por allá se embarazó y ahora ya vuelve así. Yo ya no me voy a casar con ella. Y es más, la misma ley dice que yo la puedo llevar ante los sacerdotes, a exponerla a un descrédito público y la vamos a apedrear conforme a la ley, porque me ha engañado. Y sí la pudieron haber apedreado, hermano, porque eso decía la ley. Entonces, dice la palabra del Señor, hermano, una cosa bien importante. Dice que no quería infamarla, no quería exponerla, hermanos, a un descrédito público. Y dice, hermano, que él estaba pensando en esto. Cuando dice, hermano, pensando en esto, abarca muchas cosas, hermano. Cuando a usted, hermano, le hacen algo, usted tiene un problema, hermano, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su pariente, con un amigo, lo que sea, hermano, usted tiene algo, hermano, muchas veces, hermano, llega a hacerse un resentimiento en nosotros, hermano. ¿Verdad? Si no estamos, hermano, bien con el Señor, hermano, llega a ver algo en nosotros, hermano, y nos llegamos a enrabiar, hermanos, y ya llegamos a ver a esa persona, hermano, la vemos a veces con malos ojos, ya no la vemos igual porque nos hizo algo y no se pudo arreglar eso, hermano, y se hace un resentimiento. José, hermano, estaba así, porque él amaba a María, se iban a casar. Sí, hermanos, bueno, iba a preguntarse, bueno, a ustedes cuánto les hicieron eso algún día, hermanos, que ustedes algún día a lo mejor, yo no sé, pudo ver el caso que usted a lo mejor un día se iba a casar, o por ahí, hermano, un día tuvo una novia o novio, hermanos, y de pronto algo pasó y no se hizo, a uno le dolió, hermanos. Gracias a Dios que ahora estamos en Cristo y ahora es diferente. Pero José, hermanos, amaba a María y él estaba pensando en esto. O sea, su mente empezó a pensar, ¿por qué? Yo la quiero, no la he dejado de querer, aunque me hizo esto, no la dejo de querer, mejor la voy a dejar porque no quiero que la maten. Pensando él en esto, dice la Biblia, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo conforme el ángel del Señor le había dicho, y recibió a María, su mujer. ¿Sí, hermano? Ahí en ese pensar, pastor, no le salvaría al Señor llegó a tiempo, porque si él lo denunciaba a María, iba a ser apedreado. Pero si no la denunciaba, tenía que morir los dos, ¿no? Sí, sí, hermano, o sea, eran muchas cosas que él pensaba, hermanos, porque recordemos, hermano, que el ángel solamente le había dicho a María, ni José todavía sabía. Entonces, hermano, la gente pudo haber dicho, no, pues a lo mejor fornicaron. No están ni casados, o sea, muchas cosas, hermano, hay ahí encerradas, hay ahí. Pensaban en esto y dijo, mejor me voy a ir y la voy a dejar en secreto, que no se dé cuenta. Pero el ángel le aparece y le dijo, no temas de recibir a María, tu mujer, porque ya estaba en un desposorio, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le aparece en sueños, hermano. José despierta del sueño, hermanos, ¿y qué hizo José? Hizo como el ángel del Señor le había dicho y recibió a María su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre
Jesús. Ellos están, hermano, en Nazaret. Aquí es lo acontecido, hermanos. Nazaret, hermano, ¿sí? Entonces, vimos, hermano, cómo José, hermano, la recibe, la toma por mujer. No le importó, hermano, lo que la gente decía. Porque recuerda, hermano, la gente empezó a hablar. Porque ellos no estaban casados y él la tomó ya estando embarazada. La gente no sabía que era de parte de Dios, hermano. Pensemos en lo que la gente, hermano, pudo haber hablado. No, eres un cornudo, José. Eres un cornudo, no, hombre, qué bárbaro. Mira nomás, la muchacha vino embarazada y aún así la recibes. Bueno, pues allá tú. Pero él sabía, hermano, que esto era de Dios. Esto era divino, hermanos. La toma y se casa con ella, hermanos. No la toca como mujer, como su esposa, hermano, porque ella estaba embarazada. No la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito. Eso quiere decir, hermano, que tuvo María más hijos. ¿De quién eran esos hijos, hermano? Pues de José. ¿Sí? De José, hermanos. Entonces, hermano, la sangre, hermanos, de María no corría por las venas del Señor Jesucristo, porque fue concebido por el Espíritu Santo. La religión católica, hermano, hoy en día dice una tremenda blasfemia, que por su sangre corría por sus venas corría la sangre de María. No es cierto, eso es blasfemia, hermano. ¿Sí? Muy bien, entonces, hermanos, José la toma por mujer y se casa, hermano. Y nos quedamos, hermano, ahí en el punto número. ¿Dónde nos quedamos, hermano? ¿Se acuerda? En el punto número G. Ándele, dice, y 6 meses más después de Juan el Bautista, surgió el nacimiento de Jesús con sus respectivos acontecimientos. Vamos a ver, hermano, esta mañana algunos versículos para pasar a lo siguiente, y antes vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe, hermano, en el estudio de esta mañana. Amén. Vamos a orar y le pido al hermano Ramiro Junior si puede hacer una oración por el estudio, hermanos. Amén. 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 Amén, Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Muy bien, vamos a ver unos versículos, hermano. Le voy a dar un versículo a la hermana Angélica. Hermana Angélica, me lee, por favor, Lucas 2, versículos 1 al 7. Hermana Marlene, Mateo 1, 25. Hermano Juan, Isaías 7, 14, hermano. Hermana Adela, Isaías 9, 6. Hermana Carmen, Miqueas 5, 2, hermano. Miqueas 5, 2. Hasta ahí, hermano. Vamos a ver, hermano, ahora el nacimiento del Señor Jesucristo. Y 6 meses más después de Juan el Bautista, surgió el nacimiento de Jesús con sus respectivos acontecimientos. ¿Qué dice, hermana Angélica? Lucas 2, 1 al 7. ¿Qué dice, hermana? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado de María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la mesa. Gracias, hermana. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a ver, hermanos, los acontecimientos, todo lo sucedido cuando el Señor Jesucristo, hermanos, nació en carne, hermanos, ¿sí? Cuando Él nació. Bien, dice la Biblia, hermanos, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César, hermano, pues era el emperador de ese tiempo. Recordemos, hermano, que Israel en ese tiempo, hermano, estaba bajo la opresión de los romanos. Roma, hermano, era como una potencia mundial de ese tiempo, ¿sí? Entonces, hermano, estaba bajo la opresión romana Israel. Entonces, hermano, dice que Augusto César, hermano, promulgó un edicto
que todo el mundo fuese empadronado. Vamos a explicar, hermano, esto, hermano, cuando dice todo el mundo fuese empadronado. Cuando dice, hermano, todo el mundo fuese empadronado, se referirá, hermano, a todas las ciudades, todo el continente, hermano, de los continentes de todo el globo terráqueo. ¿Se referirá a eso, hermano, cuando dice todo el mundo? No, claro que no, ¿verdad? Muy bien, no se refiere a eso, se refiere, hermano, a la región que solamente el emperador gobernaba, hermano. ¿Sí? Todo el mundo fuese empadronado. Como cuando estamos aquí en la iglesia, hermano, y decimos, todo el mundo salga a romper la piñata. Es obvio, hermano, que nos estamos refiriendo a las personas que estamos aquí dentro. Solamente las personas que están aquí en la iglesia. Todo el mundo salga a romper la piñata. Sabemos que no es todo el mundo, hermano, ¿sí? Entonces, hermanos, todo el mundo se refiere solamente a la región que el emperador, en que tenía dominio el emperador, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, dice que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Cirenio, hermanos, se le designó gobernador de Siria, que era un territorio que en ese momento incluía Judea para fines administrativos y tenía experiencia militar. Él era hermano Cirenio, ¿verdad? Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Bien, entonces, hermano, dice la palabra del Señor, dice que iban todos, hermanos, todos los de esta región, para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Hermano Francisco, ¿qué es un empadronamiento, hermano? Es como un conteo, como lo que hace ahora en México. Es un conteo de las personas. Muy bien, para saber cuántas personas hay en cada ciudad, ¿no? Y cuando pasan a su casa, hermano, le preguntan, a ver, ¿cuántos viven aquí? A ver, ¿cuántos trabajan? A ver, ¿cuántos son niños? Quieren saber todo eso, hermano, ¿sí? Es un censo que hacen, hermano, ¿sí? Un conteo. Entonces, hermano, este emperador, que hermano, quería saber cuánta gente había, hermano, en cada ciudad. Los nacidos en cada ciudad. Se hizo ese censo. Ahora, hermano, este censo, hermanos, vamos a ver más adelante que ya venía de lo alto, hermanos, para que se cumplieran las profecías. Ya era divino, ya era de Dios este censo, hermano. Dios puso en el corazón de, hermano, de este gobernador, hermano, de este César, Dios puso en su corazón hacer este censo, hermano. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Bien, vamos a ver esto, hermano. Ellos están en Nazaret. Nazaret, hermano, está al norte de Israel, en la provincia de Galilea. Están en Nazaret. Dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Aquí está Belén, hermano. Ahora, le voy a hacer una pregunta, hermano. Los que estamos aquí los jueves, hermano, he enseñado, hermanos, que cuando las personas, hermanos, o mejor dicho, bueno, antes de darle la respuesta, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree que se diga subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a Belén? ¿Por qué dice subió, hermano? ¿Por qué cree usted? ¿Se acuerda, hermano? ¿Por qué dice subir? ¿Por qué cree usted que diga subir, hermano? ¿Sí, hermano? Era un área montañosa. Estaba más alto. El hermano dice que era porque hay una región montañosa. No. Bueno, hermanos, hemos enseñado, hermanos, que cuando se dice, hermano, subir a Jerusalén, hermanos, Jerusalén era el centro, hermano, de Israel, ¿sí? Era el lugar de adoración. Y cuando se refería a ir a Jerusalén, hermanos, se decía subir a Jerusalén. En este caso, hermano, se cree que era entonces, hermano, porque era una parte cerca de Jerusalén, Belén. Entonces, por eso dice, hermano, se cree que por eso se dice, subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, ¿sí? Al sur, a la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David, hermanos? Belén. ¿Por qué se le dirá, hermano, ciudad de David? Porque ahí nació David, en Belén, ¿sí? Porque ahí nació en Belén. La ciudad de David es Belén, porque ahí nació él, hermanos. Que se llama Belén por cuanto José, hermanos, era de la casa y de la familia de David. Era de la descendencia de David.
José, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, ellos estaban en Nazaret. Ellos para obedecer el censo que se iba a hacer, hermano, ellos tenían que irse a la ciudad de David, porque de ahí era José, y se fueron para allá, hermanos, a Belén, porque iban a ser empadronados. ¿Sí? Se obedeció, hermanos, el censo que se iba a hacer, y dijo José, vámonos, porque yo soy de la familia, de la casa de David. Y se fueron a Belén, hermanos. Como le digo, todo esto, hermano, era un plan divino para que se cumpliese la profecía. Y dice ahí la palabra del Señor, hermano, dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Fíjese, hermano, cómo en la Biblia le recalca que todavía estaba desposada con él. ¿Sí? Y ella estaba encinta. Hermano, todavía no se consumía el matrimonio. Recuerda, hermano, que el matrimonio se consume con la relación sexual, hermano. Entonces, ellos pues todavía no, hermano, todavía no la conocían. Entonces, aquí dice la Biblia, hermanos, dice, y aconteció que estando ellos allí, o sea, en Belén, hermanos, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se cumplieron los días, hermano, de que María diera a luz. Su alumbramiento, como hoy en día dicen, ¿verdad? Ya dio a luz. ¿A qué se refiere cuando dice ya dio a luz, hermanos? Que el bebé ya nació. Ya diste a luz. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo. Nuevamente lo dice, hermano, primogénito, el primero. Dice que María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es el mesón, hermanos? Hermano Leti, ¿qué es un mesón, hermanos? Vendría siendo algo así como donde reciben a los que llegan de fuera, por decirlo hotel. Ándele, como un tipo hotelito, ¿verdad, hermanos? Hermanos, Belén no era como hoy en día es Belén. Ahorita es una ciudad bastante grande y bien equipada, pero en ese tiempo, hermano, no estaba así. Recuerda, hermano, que era un censo y había mucha gente. Mucha gente venía de muchas partes para ser empadronados. En este caso en Belén, hermano, estaba atiborrada de gente. Había mucha gente y todos los mesones estaban llenos de gente, hermanos. Entonces dice que María le dijo a José, ya no aguanto, ya. Ya no sé. Yo no sé, hermano, cómo es esto, pero dice, hermano, que es tremendo cuando la mujer ya siente siente que va a dar luz, hermano. Es horrible, hermanos. Dicen dice, hermano, dicen las hermanas que se siente bien enfermo cuando siente ya que el niño va a nacer, hermanos. Entonces pensemos que María, hermano, pues ya no aguantaba, hermanos, y José le decía, espérate, y estaban ahí, hermanos, buscando en un mesón, un lugar, y no había lugar para ellos. No había lugar, hermanos. Entonces dice que se fue a un pesebre y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre, hermano Abel? ¿Qué es un pesebre, hermano? ¿Hermano Abel? Bueno, vamos a orar por el hermano Abel, ahorita que se ponga bien para que nos conteste. Vamos a orar por el hermanito, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre nuestro del cielo, en esta mañana, Padre, le damos gracias, Padre, por su misericordia. Y queremos pedirle, Padre, en esta mañana, por nuestro hermano, que usted, mi Dios, extienda su bendita mano sanadora sobre él para que pronto le pase este mal, Señor. Ayúdelo, Padre bendito. Por favor, Señor, usted que es el médico por excelencia, pedimos por él esta mañana para que el hermano se sienta mucho mejor, Padre, y nada puede interrumpir el escuchar su palabra. Por favor, Señor, oramos por él, que usted le ayude en su cerebro para que el hermano se sienta mucho mejor, que tenga lucidez para que pueda poner también atención esta mañana en ese estudio tan importante, mi Dios. Señor, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por todo. Le pedimos que el Espíritu Santo nos siga ayudando en esta mañana, Padre. Esto, mi Dios, se lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermano, ya le pasó, ya esté mejorcito. Muy bien, hermano, vamos a preguntarle al hermano Ramiro. Hermano Ramiro, ¿qué es un pesebre, hermano? Era el lugar donde se ponían los primogénitos de los animales que iban a ser sacrificados, se ponían en un pesebre, ahí era donde ponían el primogénito. En este caso, ¿verdad? Era pues como un ¿cómo se dice? Como un establo ahí, hermano, donde amarraban los animales, las personas que llegaban ahí, para que los animales comieran su hierbita, su comidita. Ahí estaba el lugar, hermano, del
del pastito, todo ahí, hermanos. Pero, hermano, pensemos ese lugar cómo estaba, hermanos. No olía bonito, hermano, como huele ahorita, como huele un lugar limpio donde reciben a la gente. No, hermano, olía a animales, hermanos. Olía a pesebre. Había chinches, había garrapatas, había pulgas, había los animalitos que se les pegan a los animales. Pulgas y toda cosa había ahí, hermano. No era un lugar muy limpio que digamos, hermano. Hermano, ahí nació el Señor Jesucristo. Para enseñarnos, hermano, la humildad del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermano, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él pudo haber nacido, hermanos, en un palacio de reyes, porque había. Pero sin embargo, hermano, él nació en un pobre pesebre. Bueno, dice la palabra del Señor, hermano, que él ahí nació porque no había lugar para ellos en el mesón. Mira, hermano, cómo desde su nacimiento nos trae una tremenda enseñanza, hermanos. ¿Cómo se cumple, hermano, lo que dice también la Biblia allí en Filipenses capítulo 2? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, desde que él nació, tomó forma de siervo, hermanos. Ese es el mesón, hermano. ¿Qué dice, hermano, la palabra del Señor? ¿Qué dice en Mateo 1:25? ¿Quién se lo dice? Mateo 1:25, hermana Marlene. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Muy bien. Dice, hermanos, que José no conoció a María, hermanos, no estuvo con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermano, cuando Jesús nace, hermano, le ponen por nombre Jesús, que significa Salvador. Recordemos, hermano, que este nombre fue puesto por el ángel, ¿sí? Le vas a poner por nombre Jesús. Ahí dice, ¿verdad? Ahí dice la palabra del Señor. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos, hermano, que en la antigüedad de los hebreos, hermano, el significado del nombre, los padres querían que ese significado encarnara en la persona. Por eso, hermano, cada nombre, hermano, de los hebreos tiene un significado. No nada más a la y se va. Y era muy cuidadosos los hebreos en ponerle nombre a una persona porque querían que lo que significara el nombre encarnara en la persona. En este caso, le vas a poner por nombre Jesús, porque significa Salvador. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dirá, os dará señal de aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Gracias, hermano. Ahí está, hermano. Se cumple la profecía de Isaías. Hermano, más de 700 años, Isaías, hermano, profetiza esto. Antes, pasaron más de 700 años para que el Señor Jesucristo, hermano, cumpliera esta profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen. No dice que la mujer o una mujer, dice la Virgen, hermanos. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Hermano, este versículo, hermano, si alguien, hermano, que no es creyente, hermano, lo lee, va a decir, esto es una tremenda locura. La Virgen concebirá. La Virgen concebirá. Ninguna virgen puede concebir, hermanos. Pero el Señor iba a dar esta señal. ¿Sí? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Y se cumple cuándo? Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, nace. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 9:6? Y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios bueno, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, hermana. Nuevamente, hermanos, aquí Isaías nuevamente da una profecía. Dice, porque un niño nos es nacido.
Aquí está profetizando el día que el Señor Jesucristo, hermanos, iba a nacer. No iba a ser cualquier niño, hermano. Era un niño, hermano, divino. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Porque el nombre de Jesús es su nombre, hermano, admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gracias, hermana. Pero tú, Belén Efrata, no es la más pequeña, porque era la más pequeña, pero dice, no de la más pequeña, porque de ti me saldrá un guiador, que será el que guiará a Israel. Hermano, ahí se cumple la profecía. Por eso, hermanos, ahí se hizo ese censo, hermanos. ¿Para qué? Porque recuerde, si el Señor hubiera nacido en Nazaret, no se hubiera cumplido esa profecía de Miqueas, hermanos. ¿Sí? Porque dice Belén Efrata en Belén. Entonces, hermano, Dios puso en el corazón de este emperador, hermano, promulgar este censo para que ellos salían de Nazaret y se fueran a Belén para que se cumpliese esa profecía de Miqueas. Qué interesante, hermano. Cómo Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, hermano, Dios no se equivoca en lo que dice, hermano. ¿Sí? Entonces se cumple, hermano, la profecía y el Señor, hermano, el Señor Jesucristo, hermanos, nace. Ahora, hermanos, vamos a ver, ahí el punto H dice, ahora la anunciación del ángel a los pastores. Vamos, por favor, hermano, a Lucas 2:8. Vamos a seguir, hermano, con los acontecimientos. Lucas 2:8, hermanos. Lucas 2:8 hasta el versículo 20. Mira lo que la palabra del Señor dice, hermanos. Dice, hermano, que cuando el Señor Jesucristo, hermanos, nace ahí en Belén, Él está, hermanos, en un pesebre. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjese, hermano, ellos están ahí, hermano, los pastores. Y dice la Biblia, hermano, que de pronto se presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y ellos tuvieron gran temor. Ellos, hermano, estaban ahí, y dice que de pronto, hermano, un ángel se aparece, un ángel de luz, hermano, y todo se ilumina, hermano. Hay mucha luz. Y dice que ellos tuvieron gran temor. Hermano, cuando dice que ellos tuvieron gran temor, recordemos, hermano, que cuando el Señor, hermano, hablaba, cuando el Señor hacía maravillas, cuando el Señor se manifestaba, hermano, era, hermano, el tiempo en que estaba, hermano, en vigor, hermano, la palabra del Señor. Había profetas, había actos milagrosos, pero recuerda, hermano, que hubo 400 años de silencio donde el Señor ni habló por profeta, ni por nada, ni por sueño, ni por nada, hermano. 400 años de silencio se le llaman. Y eso, hermano, termina cuando viene el Señor Jesucristo. De alguna manera, hermano, por eso los pastores tuvieron gran temor. ¿Cómo? Si ya no ha habido visiones en muchos años. Y de pronto pasa esto. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Les doy una noticia de grande alegría, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, fíjese bien lo que dice la Biblia, Nuevas de gran gozo. ¿Cuáles son esas nuevas para alegrarnos? ¿Cuál es esa noticia en la que nos vamos a alegrar, hermanos? El nacimiento
de un Salvador que os ha nacido hoy. Hermano, por eso nosotros celebramos la Navidad con alegría. Y no nos da vergüenza, no nos da pena, hermano, porque dice la Biblia que son nuevas para alegrarnos. ¿Verdad? Por eso nosotros, hermanos, celebramos la Navidad como cristianos, hermanos. No como el mundo lo hace, porque el mundo, hermano, celebra, eso es lo que el mundo celebra, hermano, no es la Navidad, ¿eh? Eso no es la Navidad para nada, hermano. Eso no es andar, hermano, en las borracheras, andar en los bailes, andar así, hermano, eso no es la Navidad. La Navidad, hermano, es que nosotros celebramos esas nuevas de gran gozo, que Dios tuvo misericordia de nosotros y envió el Salvador para salvarnos, hermano, darnos la redención, la salvación de nuestra alma. Que Dios, hermano, se hizo pobre siendo rico. Esa es la Navidad, hermanos, ¿verdad? Y miren los acontecimientos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. O sea, el ángel está diciendo, ya no esperen al Mesías, ese es el Mesías. El Mesías de que todos los profetas hablaron es Él, Cristo. Cristo el Señor. No dijo un Señor, dijo Cristo. ¿Dan a entender? Ese es el Redentor, ese es el Mesías, el ungido de Dios. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice la Biblia, hermano, que cuando el ángel les dijo esto a los pastores, dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermano, los pastores se alegraron, los ángeles se alegraron, hermano, por el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos vamos a alegrar nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros nos vamos a alegrar, hermanos, de que un día Dios, hermano, se hizo carne? Dios se hizo carne, por eso nosotros, hermano, nos alegramos y celebramos como la Biblia lo está diciendo, hermanos. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Fíjese bien, hermano, ellos estaban turbados, estaban anodadados de ver esa luz en el cielo, ese resplandor, las huestes celestiales, hermano, porque no nomás fue un ángel, se prendió un foco y de repente, bueno, todos los focos, todos los ángeles se prendieron, hermano, ahí había mucha luz, hermanos, y dice que ellos se quedaron, hermano, y dijeron: pasemos pues hasta Belén, vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esto que ya pasó y que el Señor ahora nos los declaró a nosotros. Vamos a Belén. Vinieron pues apresuradamente, dice que hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos, hermano, estaban cerca de Belén, en la región, hermanos, y dice que fueron hasta Belén y hallaron al niño acostado en un pesebre. Recuerda, hermano, estaba recién nacido. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, fíjese bien, hermano, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Dice, hermano, que ellos llegaron a Belén y empezaron a decir todo lo que pasó, hermano, cómo el ángel les apareció, lo que les dijo, y les contaron: es un niño milagroso, es divino, Él es Dios, Él es el Cristo. María escuchaba, hermanos, y ella lo guardaba todo en su corazón. María, hermanos, le voy a decir una cosa, ella se consideraba, lejos y muy lejos de considerarse la madre de Dios, se consideraba la sierva del Señor. He aquí, cuando el ángel le dijo que iba a ser madre, no dijo: he aquí la madre de Dios, no dice así. Dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, si María estuviera tecnología, hermanos, y viera lo que el mundo hace, lloraría. Y María diría: ¿por qué me rezan a mí? ¿Por qué me oran a mí? A él alábenlo, a mí, ¿por qué? Hermanos, pero así es el mundo, hermanos, está en idolatría. Ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Por eso dice la Biblia, hermano, que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
como se les había dicho. Fíjense nada más, hermano. Cuánta alegría, hermano. Esa noche hubo fiesta, hermanos. Hubo alegría, hubo nuevas de gran gozo. Ellos se fueron cantando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque se les manifestó que había nacido el Rey de Israel, el Mesías prometido, hermanos. Emanuel, hermanos, había nacido. Por eso, hermanos, nosotros celebramos la Navidad, hermano, que la Navidad significa el nacimiento del Señor Jesucristo. Lo celebramos de la manera bíblica, hermano. No como el mundo lo celebra, hermanos. ¿Sí? Por eso nosotros, hermanos, debemos de sacar de celebración, sacar al Santa Claus, sacar a los renos, sacar al mono de nieve, hermano. Eso no tiene nada que ver con la Navidad, hermano, porque en esa fecha, hermano, los pastores no estaban ni el mono de nieve, no estaban ni los bastones, no estaban ni los renos, hermano. No hay nada de eso, ¿eh? Eso viene ya del otro lado, hermano, ¿eh? Hay que sacar todo eso. Lo que tenemos que celebrar, hermano, es la manera bíblica, hermano, como la palabra de Dios dice. Muy bien, hermanos, entonces dice aquí la anunciación del ángel a los pastores. Ahora vamos a ver, hermanos, 8 días después, la circuncisión de Jesús. Vamos a ver, alguien que me lea por favor Lucas 2:21, hermanos. ¿Qué dice Lucas 2:21, hermanos? Amén. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Gracias, hermana. Dice cumplidos, fíjese bien, hermano, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual ese nombre le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Alguien que me lea por favor, hermano, Levítico 12:3. ¿Qué dice Levítico 12:3, hermanos? Levítico 12:3. Y el 8º día se circuncidará al niño. Gracias, hermano. Está en la ley, y al 8º día se circuncidará al niño, al varón, hermano, ¿sí? La ley dice, hermano, que todo varón, hermanos, todo varón que abriera matriz al 8º día de nacido iba a ser circuncidado. Hermano, la circuncisión es el pacto, hermanos, es un pacto entre Dios y Abraham. Es el pacto abrámico, hermano, y la descendencia de Abraham, que son, en este caso, todos los judíos, hermanos. Entonces, todo varón judío, hermano, al 8º día de nacido, tenía que ser circuncidado. Hermanos, creo que todos sabemos qué es la circuncisión, ¿verdad? Hoy en día, hermano, la circuncisión ya no se practica como un rito entre nosotros, ya no, porque no somos judíos, hermano. Si alguien, hermano, se quiere practicar la circuncisión, bueno, pues ya será por higiene o por algo médico, hermano. O sea, entonces el hombre va con el médico y se le practica la circuncisión. Hay quienes practican esto, hermano, ya de grandes, y es algo dolorosísimo, hermano. Por eso, hermano, tiene que ser a los 8 días de nacido. Dios en su sabiduría, hermano, por eso dijo que esté recién nacido. En este caso, hermano, recuerde, la circuncisión es la señal del pacto entre Dios y Abraham. Y aquí dice la Biblia, hermano, ¿verdad? Cumplió los 8 días para circuncidar al niño, lo pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Hermano, recuerde que Jesús fue nacido en la ley y él cumplió toda la ley. Así que él fue circuncidado, hermanos. Dice 32 días después, la presentación de Jesús en el templo. Vamos a ver unos pasajes, hermanos. Lucas 2:22, alguien que me lea por favor Lucas 2:22 al 38, hermanos. Lucas 2:22 al 38. ¿Qué dice, hermano? Lucas 2:22 al 38. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que
obedece al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerlo conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este pueblo está puesto para caída y para el levantamiento de muchos de Israel, y para señal que será otra dicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa de Rafael, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era vida 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gracias, hermano, gracias. Fíjese, hermano, qué interesante. ¿Cómo vemos, hermano, cómo el Señor aquí trabaja en todas esas personas, hermano, para darle la gloria, hermanos, al Señor Jesucristo, a Dios, hermano? ¿Verdad? Aquí, hermanos, vemos, hermano, cómo se cumplieron los días, hermano, de que el Señor, hermano, iba a ser presentado. Y, hermano, en todo esto, hermano, se ofrecen sacrificios, hermano, ¿verdad? María, hermanos, tuvo que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Por su purificación. Ahí dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. María estuvo un tiempo, hermanos, ¿verdad? Se puede decir por su cuarentena, ¿verdad? Y dice, hermanos, que después de ahí, hermano, ella ofreció unos sacrificios cuando va al templo. Dice, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Cuando hablo de presentar, significa, hermano, para dedicarlo al Señor, para hacerle dedicación a Dios, presentar al Señor Jesucristo. Como está escrito en la ley del Señor, ahí en Éxodo 13, 2:12, hermanos. Ahí dice, ¿verdad? Todo varón que obrare en la matriz será llamado santo al Señor o dedicado al Señor. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Levítico 12, 6-8. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando dice, hermano, la consolación de Israel, significa, hermano, aquel que iba a salvar a Israel de la opresión romana. Porque recuerda, hermano, que Israel estaba, hermano, bajo la opresión del emperador, de los romanos, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso, hermano, ellos esperaban a un Salvador que los salvara de todo eso. Y por el Espíritu Santo le fue manifestado a Simeón que ese niño era el Salvador, hermano, ¿sí? Dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, o sea, presentarlo, hermanos, Simeón tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Dice, hermanos, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño. Imagínense, hermano. Toman a Simeón, hermanos, Simeón toma al niño y empieza a hablar, hermano, profecía. José y María, hermano, escuchan todo lo que se dice del niño. Hermano, pues ¿a cuántos de ustedes les gusta que hablen bien de sus hijos?
Pues sí, ¿no? Y más cuando se dicen cosas bonitas, pero cuando se dicen cosas así que no nos gustan, decimos, ay, no. Pues a veces son cosas verdad y a veces nos cala, ¿verdad, hermano? Pero son cosas verdad que a veces los niños son tremendos y, ay, qué bonito niño, y uno por acá, híjole, hombre, si fueras mi hijo, no, hombre, ¿eh? Pero hermano, aquí, hermanos, José y María estaban contentos porque se hablaban cosas muy hermosas del niño, hermano, ¿sí? Y Simeón, hermano, exaltaba al Señor. Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí o sea, refiriéndose al niño Jesús, está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí Simeón, hermano, estaba hablando de lo que María iba a sentir posiblemente cuando el Señor Jesucristo fuera crucificado, hermano. Porque, hermano, ella lo crió, hermanos. Sí. Y luego dice, hermano, y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche, de día, con ayunos y oraciones. Hermano, Ana estaba allí en el templo, pero ¿qué significa, hermano, cuando dice que Ana era profetisa? ¿Qué significa, hermano? Eso lo vimos, hermano, el jueves en el estudio. Cuando dice que Ana era profetisa, hermano, significa que Ana hablaba las verdades de Dios, hermanos. Era una mujer, hermano, trabajada en espíritu y hablaba las verdades de Dios. Recordemos, hermano, que la profecía no nada más es hablar de eventos futuros, sino hablar lo que está escrito, las verdades de Dios, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, Ana hablaba las verdades de Dios y dice la Biblia que ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella ve al niño, hermano, ¿verdad? Y Dios le pone en su corazón, este es el Redentor de Israel, Jesucristo, ese es el Emanuel que iba a venir. Y ella, hermano, ella trabajada en las verdades de Dios, a todos hablaba bien del niño. Cómo Dios, hermanos, cómo Dios se movía ahí, hermanos. Con personas, hermanos, trabajados en espíritu, que hablaban siempre las verdades de Dios, hermanos. Y todo esto es, hermano, para que se cumpliera la escritura. Bien, hermano, entonces ellos, hermano, presentan al niño, ¿verdad? Y ya vimos cómo la ley decía, hermano, que ambos tenían que purificarse a la mujer, hermano, y después llevar a circuncidar al niño. Muy bien. El punto K dice, después de 1 año aproximadamente, vinieron los magos o sabios del oriente, según Mateo 2, 1 al 12. Vamos, hermano, a Mateo, vamos allá atrásito, para seguir con los acontecimientos, hermano. Mateo capítulo 1, versículos 1, perdón, Mateo 2, versículos 1 al 12, hermano. Bien, hermano, vamos a ver lo que dice la Biblia. Ellos, hermanos, ¿están en dónde? Ellos están, hermanos, al sur de Israel, hermanos, ¿sí? En la provincia de Judea. Bien, dice la palabra del Señor ahí, hermano. Mire, Mateo 2:1, versículos 1 al 12 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, nuevamente, hermano, la palabra de Dios recalca que en los días que nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ¿verdad? Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjese bien, hermano, Dice, hermano, que en ese tiempo, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Si este mapa, hermano, estuviera un poquito, hermano, más amplio, ¿verdad? Un poquito más allá. Cuando dice que venían del oriente, hermano, es en aquella parte, hermanos,
es al este, ¿verdad? Para allá arriba, hermanos, ¿sí? De esta parte, hermanos, queda Babilonia. Siria, y de aquel lado, hermano, queda Babilonia. Entonces, hermanos, dice, hermanos, que ellos vienen del oriente, unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto allá por la casa en el oriente y venimos a adorarle. Bien, hermanos, ¿quiénes sean estos magos? Cuando la Biblia habla, hermanos, de magos, en nuestra traducción no se refiere a un hechicero, hermanos, a alguien que practica las artes mágicas. No es ese mago, hermano. Significa, hermano, que eran sabios, hermano. No eran astrólogos, eran astrónomos, hermano. Un astrónomo es un sabio. Eran científicos, hermano. Eran científicos de su tiempo. Eran hombres con mucha sabiduría. Hermano, cuando usted encuentra aquí a una persona que sabe medicina, que sabe cosas así, hermano, es gente muy sabia, hermano, en su rama. Entonces, hermano, por eso la Biblia, hermano, dice que eran sabios, ¿sí? En la traducción son sabios, hermano. Eran astrónomos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, estudiaban esa ciencia, hermano, de la posición de los astros, la posición de las estrellas, las constelaciones. La astrología, hermano, es algo muy diferente. La astrología, hermano, tiene que ver con el ocultismo. No eran astrólogos, eran astrónomos, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, dice que ellos venían del oriente, perdón, unos magos, hermanos, del oriente, Jerusalén, unos magos. Hermanos, de la casa donde ellos venían, ¿cómo fue que ellos escucharon, hermano? ¿Cómo fue que ellos escucharon del Señor Jesucristo, hermanos? Ajá. Ajá. Se cree, hermano, fíjese bien, no hay algo cierto, hermano, ni lo puedo asegurar, pero se cree, hermanos, que era porque en aquella parte, hermanos, se corrió la noticia de cuando Daniel, hermano, estaba ahí, hermanos, Daniel, hermano, en Babilonia. Recuerde que él, en la transportación de Babilonia, hermanos, en tiempo de Nabucodonosor, Daniel fue un hombre muy sabio, hermanos, y él siempre fue obediente a Dios, y él, hermanos, siempre se sujetó a Dios, y él hablaba de Dios ahí, hermano. Era la razón por la que lo querían matar. Y porque fue un hombre obediente a Dios, él estuvo en puestos muy excelentes ahí en Babilonia en el tiempo del rey Nabucodonosor. Sin duda alguna, hermanos, Daniel habló del Señor Jesucristo, habló del Mesías, de que iba a venir, hermano, un redentor, un salvador para Israel. Sin duda alguna, hermano, Daniel habló del Mesías. Por eso, hermanos, los astrónomos que venían del oriente, posiblemente venían, hermanos, de esa región de Babilonia. Y ellos ya sabían, hermanos, del nacimiento un día del Señor Jesucristo. Estudiaron, hermanos, la posición del astro. Recuerde, ellos eran astrónomos, eran sabios. Por eso se cree, hermano, que ellos venían de esa región. Ellos ya sabían, hermano, del nacimiento del Señor Jesucristo, de la aparición de la estrella. Ellos de alguna manera, hermano, estudiaron todo esto con tiempo, hermanos. Ahora, ellos, hermano, venían del oriente en caravanas. No era Melchor, Gaspar y Baltasar, como dice hoy en día la tradición. No es eso, hermano, no es cierto. No eran nomás tres, eran caravanas. Porque recuerda, hermano, que eran caminos donde había muchos ladrones. Y ellos eran, hermano, por muy ricos. Venían, hermanos, ¿verdad? Aquí dice la Biblia, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermanos, ellos no venían, hermano, nada más a decir, qué bueno que naciste y nos regresamos. No, ellos venían, hermano, con oro, con cosas muy valiosas, porque iban a adorar a Dios Todopoderoso, porque ellos sabían, hermano, que solamente a Dios se le puede adorar. Dice, venimos a adorarle. Ellos sabían que era Dios, hermano. Entonces, dice aquí la Biblia, hermanos, que ellos venían contentos porque
Dios, hermano, ya les había, hermano, revelado que el Mesías había nacido y venían, hermano, a Jerusalén. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Sí? Ellos llegaron, hermanos, y se corrió noticia por parte de los magos. Ya nació el rey de los judíos, ya nació. Y el rey Herodes dijo, ¿cómo que ha nacido el rey? Si yo aquí soy el rey. ¿Cómo que nació un rey? No hay otro rey. Yo soy el único rey aquí. No, nació el rey de los judíos. Yo soy el único rey de los judíos aquí. Hermanos, él se molestó mucho. Y luego dice, hermanos, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Él dijo, a ver, tráigame a toda la gente que sabe de las escrituras, de las profecías. Tráigame a los escribas. Ellos le dijeron, rey, pues en las escrituras, en Miqueas, hay una profecía de Miqueas que dice que el Cristo iba a nacer en Belén de Judea. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Dice, hermano, que Herodes platicó con los magos, los tenía enfrente y les dijo, ¿hace cuánto que ustedes estudian la aparición de esa estrella? A ver, explíquenme. Dice que indagó diligentemente, hermano. Les pidió muchos detalles. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore, hermano. Recuerda, hermano, que los escribas le dijeron a Herodes que el niño había nacido en Belén, ¿verdad? Y dice, hermanos, que Herodes envió a los sabios a Belén porque así estaba escrito. Miren, búsquenlo. Y cuando lo encuentren, apunten por ahí el domicilio y todo, porque yo también quiero ir a adorarle. Porque él es digno, él es el rey de los judíos. Que a mí me quiten de mi puesto, yo voy a adorarle. No, hermano, no era su plan adorarle, iba a matarlo, iba a asesinarlo, hermanos. ¿Sí? Iba a asesinarlo, hermanos. Dice ahí la Biblia, dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Hermano, la estrella los iba guiando. Hermano, esa estrella, no me pregunte qué tipo de estrella era. Hermano, era un acto milagroso. Era un acto milagroso, hermanos. ¿Sí? Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, porque ellos sabían que esa estrella los iba a guiar hasta donde estaba el rey. Se regocijaron con muy grande gozo. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hermano, mire, vamos a analizar este pasaje. Dice, hermanos, el narrador de Mateo, del Evangelio de San Mateo. ¿Quién escribió, hermanos, el Evangelio de San Mateo? Mateo. ¿Y Mateo quién era, hermanos? Era un apóstol, ¿verdad? No era un evangelista. Porque hoy en día muchos dicen, el evangelista que escribió el Evangelio de San Mateo. No, era, hermanos, un apóstol. Pero él escribió, hermanos, el Evangelio de Mateo. Entonces, él, hermano, como narrador, dice, vio al niño con su madre María. Él sí le llama madre para identificar a María. Por boca del Señor Jesucristo nunca le dijo madre, siempre le dijo mujer. Pero el narrador, hermano, para identificar a María, le dice la madre de Jesús, ¿sí? Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, hermano, vinieron los magos y postrándose, hermanos, porque el postrarse es señal de adoración, lo adoraron. Hermanos, no le rindieron homenaje, lo adoraron. Dice que abriendo sus tesoros, eran tesoros, hermanos, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hermano, eran tesoros. ¿Sí, hermano? Aparte, doctor, que la
escritura es bien clara, que dice que vinieron y le adoraron, no dice la adoraron. Ándale, exacto. Exactamente. No dice los adoraron, ¿verdad? A ver, adoraron al niño y a su madre, que es digna de oración, a la madre de Dios. No, lo adoraron a él, hermanos. Sí, hermano. Aquí donde dice el oro, incienso y plena, cada parte de eso tiene un significado también, ¿verdad? Sí, tiene significado, hermanos. Son presentes dignos para un rey, hermanos. Sí. Entonces, hermano, eran tesoros. Por eso, hermano, ellos venían en caravanas, porque había muchos ladrones, hermano. Entonces, traían tesoros y se los ofrecieron al niño Jesús. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuántos años tendría de edad aquí el Señor Jesucristo, hermanos? Más o menos. Casi los 2 años, hermanos. Aproximadamente, hermanos, 2 años. ¿Sí? Entonces, hermano, el acontecimiento, hermano, de los pastores y la llegada de los sabios no es el mismo evento, hermanos. Porque hoy en día, hermano, en las pastorelas, hermano, en las pastorelas y en los nacimientos, ponen a los pastores y ponen a los magos, hermano. No es cierto eso, hermano. Les digo que la gente, hermano, saca cada cosa, combinan hermano, hacen una revoltura. Ponen a un Santa Claus, ponen a los becerritos, ponen a la vaca, hermano. Una revoltura que hacen, hermano. Eso no es bíblico, hermano. Los nacimientos no tienen nada de bíblico, hermano. Entonces, hermano, no. Aquí había pasado, hermano, más o menos 2 años para el Señor Jesucristo. Él dice en la Biblia que ellos entraron y el niño, hermano, estaba ahí, ¿verdad? Estaba ahí con María, su madre. Y dice que lo vieron, lo identificaron porque estaba ahí la estrella, hermanos, arriba de su casa, ¿verdad? Este acto milagroso de parte de Dios. Llegan, lo adoran y le ofrecen presentes, oro, incienso y mirra. Dice el 12, hermanos, para terminar, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermano, Dios les habló a los sabios en sueños y les dijo, no vuelvan con Herodes, ya no vuelvan allá, no vuelvan a Jerusalén, porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Váyanse por otra parte. Y sí, hermano, se fueron por otra parte ellos, hermano. ¿A dónde se fueron? Nuevamente a su tierra, hermanos. ¿Sí? Bien, hermano, pues hermanos, aquí vamos a quedar con los acontecimientos. La próxima semana, hermano, primeramente Dios, vamos a ver ahora, hermanos, cómo Herodes, hermanos, se molesta. Porque Herodes, hermanos, se ve burlado por los magos. Se enoja tanto, hermano, y empieza, hermanos, a hacer una trama de mandar matar a todos los niños, hermanos, menores de 2 años, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, hermano, la próxima semana, primeramente Dios. Y tenemos, hermano, un versículo de Mateo 1, 22 y 23. No sé, hermano, si alguien se aprendió el versículo. Mateo 1, 22 y 23, hermanos. Hermana Angélica. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermana? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, como dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, hermana. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Nadie más, hermano? Hermanos, se lo encargo para el próximo domingo, hermanos. Trate de aprendérselo, apúntelo por ahí, hermano, en una hojita, cárguelo donde quiera que vaya, hermanos, ¿verdad? Y grábeselo, ¿verdad? Es Mateo, vaya por favor ahí, hermano, para si no se lo aprendió. Es Mateo 1, 22 y 23, hermano, que dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Amén, hermanos, que Dios me los bendiga. Aquí terminamos la escuela dominical.